Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me alegra muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación en el mundo del entretenimiento, el drama que involucra a Serkan Ayolu, el talentosísimo actor turco, y la supuesta traición que sufrió por parte de Özge Gürel. El título lo dice todo: Serkan Ayolu, secretos íntimos tras la traición de Özge. ¿En quién confiaba? Sé que este tema ha sido muy comentado, y es por eso que quiero abordar la situación con respeto, analizando la información disponible y ofreciendo una perspectiva completa. Vamos a desentrañar los rumores, los indicios y las posibles consecuencias de esta situación. Prepárense para una conversación interesante, llena de detalles y reflexiones. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya verán que tenemos mucho que platicar. Ahora sí, entremos en materia. Serkan Ayolu, conocido por sus increíbles interpretaciones en series como Amar es Primavera o Ayatarks, es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía y, por extensión, del público hispanohablante. Su vida privada, como la de muchos famosos, genera muchísima curiosidad, y es precisamente en ese ámbito donde surge el supuesto drama. La noticia que ha resonado con fuerza en los últimos tiempos es la supuesta traición por parte de Özge Gürel, la actriz y pareja de Serkan. La relación de Serkan y Özge siempre ha sido considerada una de las más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Se conocieron en el set de Amar es Primavera, una serie que los catapultó a la fama y donde la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Desde entonces han compartido sus vidas, mostrándose siempre cariñosos y unidos en público. Su relación parecía un cuento de hadas moderno, y por eso, la noticia de una supuesta infidelidad ha caído como un balde de agua fría para muchos de sus seguidores. Pero, ¿qué sabemos exactamente? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la información es un poco difusa y se basa principalmente en rumores, filtraciones y especulaciones de los medios de comunicación turcos. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Este es un punto crucial. En el mundo del espectáculo, la falta de declaraciones claras y directas a menudo alimenta la especulación y la creación de narrativas que pueden no corresponderse con la realidad. Sin embargo, los rumores hablan de una posible infidelidad por parte de Özge, involucrando a otra persona, también del medio artístico. Los detalles sobre la identidad de esta tercera persona son, en este momento, nebulosos y varían según la fuente. Algunos medios han mencionado nombres específicos, pero sin pruebas contundentes, lo cual solo alimenta la especulación y puede ser perjudicial para todos los involucrados. Es importante recordar que la difamación es un delito, y la difusión de rumores sin fundamento puede tener consecuencias legales. Estos rumores comenzaron a circular con mayor fuerza a raíz de ciertos comportamientos en redes sociales, algunas declaraciones vagas y, por supuesto, el silencio de los protagonistas. La falta de declaraciones, en estos casos, a menudo alimenta aún más la especulación y la curiosidad del público. La ausencia de fotos juntos, los mensajes crípticos y la falta de interacciones en redes sociales son algunos de los elementos que han avivado las llamas de la controversia. El análisis de las redes sociales se ha convertido en una herramienta común para los seguidores y los medios, quienes buscan indicios de conflictos o cambios en las relaciones. Sin embargo, interpretar estos detalles requiere cautela, ya que las acciones en línea no siempre reflejan la realidad de la vida de las personas. Un me gusta ausente o una foto compartida en solitario no son pruebas definitivas de una crisis. Analicemos un poco más a fondo. ¿Qué implicaciones tiene esta situación? Primero que nada, el impacto emocional en Serkan. La traición, sea cual sea su forma, es un golpe duro para cualquier persona. Imaginen el dolor de ser traicionado por alguien a quien amas y en quien confías. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y su ruptura puede generar una profunda sensación de pérdida, incredulidad y tristeza. El proceso de sanación tras una traición puede ser largo y doloroso, y requiere tiempo y esfuerzo para reconstruir la confianza en uno mismo y en los demás. Luego está el impacto en la imagen pública de ambos actores. Aunque no haya una confirmación oficial, los rumores pueden afectar la percepción que el público tiene de ellos y, en última instancia, su carrera profesional.
Ional. En el mundo del entretenimiento, la imagen pública es crucial. Los actores dependen de la aprobación del público y de la confianza de los productores y directores. Los escándalos, incluso aquellos basados en rumores, pueden tener un impacto negativo en sus proyectos futuros y en las oportunidades de trabajo. La percepción del público puede cambiar rápidamente y los actores deben ser conscientes de cómo se proyectan y cómo son percibidos por el público. Otro aspecto interesante es la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. La vida de los famosos es, en muchos sentidos, diferente a la de las personas comunes y corrientes. Las presiones, las tentaciones y las situaciones que enfrentan pueden ser muy particulares. La atención mediática constante, la exposición a otras personas atractivas y el estrés de la fama pueden jugar un papel en las relaciones sentimentales. La distancia por los rodajes, las largas jornadas de trabajo y la convivencia con otras personas en el set pueden ser factores que, en algunos casos, pongan a prueba la fortaleza de las relaciones. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo circunstancias, no excusas, y que cada persona es responsable de sus propias acciones. Ahora, volviendo al título de este vídeo, ¿en quién confiaba? Esa es la pregunta clave. Cuando uno confía en alguien, establece una base sólida para una relación. La confianza implica lealtad, honestidad y respeto mutuo. La traición, lamentablemente, rompe esa confianza y deja heridas difíciles de sanar. En el caso de Serkan, la traición, si es que se confirma, podría haberlo hecho cuestionar la persona en la que confiaba, en la que se suponía que tenía su apoyo incondicional. La pérdida de confianza puede generar sentimientos de inseguridad, desconfianza y dificultad para establecer relaciones futuras. El proceso de reconstruir la confianza, tanto en una relación como en uno mismo, puede ser un desafío, pero es posible con el tiempo y el esfuerzo. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro de Serkan y Özge? Honestamente, nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo más probable es que, si la situación es real, busquen resolver sus problemas en privado. Quizás con el tiempo alguno de los dos decida hablar públicamente. O quizás opten por mantener el silencio y continuar con sus vidas por separado. El silencio, aunque a veces frustrante para el público, es una opción válida y respetable. Cada persona tiene derecho a proteger su privacidad y a decidir cómo quiere manejar una situación tan personal y delicada. Lo que sí podemos hacer es respetar su privacidad y evitar juzgar. No tenemos todos los detalles y cada persona tiene derecho a manejar sus problemas de la manera que considere más adecuada. La empatía es fundamental en estos casos. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y el morbo, pero es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de la confianza en las relaciones y sobre cómo la traición puede afectar profundamente a las personas involucradas. Podemos aprender de estas situaciones, tanto si son ciertas como si no, y recordar la importancia de la comunicación, el respeto y la honestidad en nuestras propias relaciones. Es importante recordar que, aunque admiremos y sigamos a los famosos, no debemos olvidar que son personas como nosotros, con sus propias emociones, miedos y problemas. La empatía es fundamental en estos casos. La fama no los hace inmunes al dolor, a la decepción o a la tristeza. Así que, recapitulando brevemente, hemos explorado los rumores sobre la supuesta traición de Özge a Serkan, analizamos las posibles implicaciones emocionales y profesionales, y reflexionamos sobre la importancia de la confianza en las relaciones. Hemos visto cómo el silencio y los indicios en redes sociales han alimentado la especulación y cómo la vida de los famosos es diferente a la nuestra. Hemos subrayado la necesidad de empatía y el respeto por la privacidad de las personas involucradas. Además, es importante destacar algunos aspectos que pueden influir en la percepción y el desarrollo de esta situación. ***** El papel de los medios de comunicación. ***Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, juegan un papel crucial en la difusión de la información y en la creación de narrativas. Es importante ser críticos con las fuentes de información, verificar la veracidad de los datos y no dejarse llevar por titulares sensacionalistas. La influencia de las redes sociales. Las redes sociales son un espacio donde la información, la especulación y los rumores pueden propagarse rápidamente. Es importante ser conscientes del impacto de las redes sociales y de la posibilidad de que la información sea manipulada o distorsionada.
Asterisco 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 la cultura turca y las relaciones sentimentales asterisco asterisco la cultura turca, como cualquier otra, tiene sus propias normas y valores en relación con las relaciones sentimentales. Es importante tener en cuenta este contexto cultural para comprender mejor la situación. Asterisco 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 el derecho a la privacidad asterisco asterisco todos tenemos derecho a la privacidad, incluidos los famosos. Es importante respetar este derecho y evitar invadir la privacidad de las personas involucradas. Asterisco 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 la importancia de la salud mental asterisco asterisco la traición y la ruptura de una relación pueden tener un impacto significativo en la salud mental de las personas involucradas. Es importante buscar apoyo profesional si es necesario. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya brindado una perspectiva más clara sobre esta situación. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre los rumores? ¿Creen que hay algo de cierto en ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Como dije al principio, este es un tema delicado, y estoy abierto a un debate respetuoso y constructivo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también puedan conocer esta historia y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La suscripción es gratuita y me ayuda a seguir creando contenido como este. También, recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.